Pues fue un juicio complicado porque duró 10 días. El inspector jefe de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Nacional dijo las cosas como son, se portó magníficamente bien porque al final este castillo de naipes se le cayó al Ministerio Público. Entre ellos, Yassine El Mourabet es un chico gravemente enfermo de un riñón, estaba esperando casi un trasplante y ha estado 2 años y 3 meses en la prisión de Zuera en Zaragoza, pues pendiente de juicio, ¿no? Yo solicité la libertad provisional de todos ellos cuando terminó el juicio y finalmente 2 días después pues los pusieron en libertad provisional sin fianza, lo cual era pues la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Era ya un desiderátum de la sala. Yo pensé en un momento determinado que a lo mejor la audiencia pues les condenaba una pena que se compulsara con la prisión preventiva, al efecto de que no tuviera que indemnizar al Estado, pero la sala, con un criterio absolutamente honesto como siempre, pues ha visto que no tiene ninguna culpa y ayer dictaron sentencia absolutoria. Mi cliente ha ido esta mañana a recoger su pasaporte y yo creo que el fiscal no va a recurrir. Eso es, estamos pendientes de que el fiscal no recurra al Tribunal Supremo, que se declare firme la sentencia. Y esta sentencia es importante porque el Ministerio Público, que por supuesto actúa con absoluta honestidad, pero en mi opinión equivocadamente, lo que hacían era pertenencia a banda organizada o a banda terrorista, y cuando veían que la pertenencia se les iba porque no había ningún tipo de organigrama, de roles, etcétera, lo que hacían era decir adoctrinamiento. Y cuando veían que tampoco había que una persona adoctrinara a un tercero, se reubicó diciendo autoadoctrinamiento, es decir, para intentar cerrar el círculo. Y claro, autoadoctrinamiento, que es una figura jurídica de muy difícil intentar compadecerse con el Tribunal de Derechos Humanos y con la Convención de Derechos Humanos, pues es que yo me lea un libro y yo me convenza de que yo debo ser terrorista. Eso es ridículo, no tiene ningún sentido. Entonces se reubicó el fiscal diciendo que si no era un delito sería otro, y la sala ha dicho que ni uno, ni otro, ni otro. Eso no puede ser así. No puede ser así. Nosotros estamos pendientes de que se nos confirme o no que el Ministerio Fiscal no ha recurrido, y si no recurre, pues vamos a pedir una indemnización importante de unos 300.000 euros, porque a pesar de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en su día dictó una sentencia, en mi opinión equivocada, pero tengo que acatarla, en que no había derecho a indemnización por prisión preventiva, el Tribunal Supremo ha avanzado y ahora mismo con dilaciones indebidas sí que te dan una indemnización. Esta pena de telediario, de portada de telediario, antes decía de banquillo, en la que con todo tipo de argumentos la policía los detiene, como en el tema Rato, ¿no? Primero llega la prensa, que está muy bien informada, por supuesto, no es culpa de la prensa, y luego llegamos los abogados. Y en este caso lo que hicieron fue, pues con todo tipo de alacas, detenerlos, llevarlos casi en plan Pilatos con Jesucristo por todos los sitios. El juicio, un juicio muy mediático, venían los importantes periódicos españoles y también vosotros a cubrir el tema, y cuando resulta que ahora todo esto termina, pues siempre queda esa imagen de la duda de que ese hombre cuya cara ha salido, cuyo nombre ha salido, no las siglas ni las iniciales, pues puede ser o no puede ser yihadista, o que digan como algunos, hombre, como tiene buenos abogados, al final salió bien de este juicio, ¿no? Todos absueltos. Exacto. Y por supuesto a Abderrahman Ahmed Hamed, a Hamido, que gracias a Dios salió absuelto del tema de Guantánamo. En último caso había un chico de Melilla, y también habrá que pedir indemnización. Ahora, cuando terminemos con la firmeza de la sentencia, pues veremos cómo está el tema. De todas formas, ahora mismo la policía se está centrando más, han dejado la investigación en África, en la África española, en nuestra querida África española, y han dejado Ceuta y Melilla porque están centrados la unidad de inteligencia de la Policía Nacional y el CNI en el tema Cataluña. En Cataluña hay unos movimientos yihadistas importantísimos. Hay ciudades en Cataluña que el 50% son de población árabe, y es un caldo de cultivo para que entre esta población árabe y posiblemente Internet, que yo creo que es de donde se extrae todo tipo de esta radicalidad extrema de estas personas. Yo creo que esta sentencia es muy importante porque ha sentado un precedente en el sentido de que termina con la islamofobia. Es decir, el islamista, el musulmán, es una persona tan creíble y tan buena como es un cristiano, como es un hindú, un indio o como el que adora a Buda, o como los hebreos que tienen su Yahvé, ¿no? Que al final somos todos monoteístas. Y han quitado un poco esa teoría de que no todos los árabes son yihadistas, como no todos los cristianos somos personas radicales, ¿no? Y eso es muy importante, porque había un momento en que yo entendía con los clientes nuestros que había islamofobia. Inclusive a los abogados que hemos llevado temas de yihadismo, como yo he llevado también temas de israelitas con otro tipo de delitos, ¿no? Lo que somos abogados independientes,
pues se nos ha señalado, ¿no? Y al final, cuando salen sentencias absolutorias, creo que hay que hacer un poco de autocrítica de a ver hasta qué punto estos señores que no han hecho nada tienen que estar paseados públicamente, portada en todos los telediarios, los juicios y al final, pues una solución, ¿no? Esta plataforma la teníamos creada, entre comillas, Juan José Cortés, el padre de la asesinada Mariluz, y tomó contacto por intermedio mío con Juan Carlos Quer, el padre de Diana, y entre ellos empezaron a mover el asunto de Marta del Castillo y otras chicas vilmente asesinadas. Tomaron contacto con el cliente mío, Manuel Adolfo Briones, el padre de la niña Nayara, que el hermano del novio de la madre, son argentinos, la mató de una forma auténticamente execrable. No sé cómo llegó a las televisiones, de luego no de mi despacho, el vídeo declarando el presunto asesino, aunque yo creo que ya lo del presunto hay que defenderlo porque es nuestra Constitución, pero él ya lo ha confesado, y nos dice que durante unas horas, porque no había hecho bien los deberes, la tuvo andando sobre piedras, chorreando sangre con las rodillas, horas. Posteriormente le dio, la electrocutó, la dio electrodos, corrientes, imagínate una pobre niña con 8 años. Y finalmente, después de este calvario de 8 horas, la introdujo un pañuelo en la boca, la empezó a golpear salvajemente y murió. Y la madre, por supuesto, llamó a mi cliente diciéndole que se había caído de un sitio, ¿no? Esta niña, que además, tristemente, había tenido una fractura de una tibia y se curó sola, la madre le dijo al padre, a Manuel Adolfo Briones, Mariela, que es la madre, que es que había tenido un accidente con un coche que había golpeado con un guardabarros. Es imposible porque a una niña de 8 años serían en muslo estas lesiones, ¿no? El colegio donde la niña estaba escolarizada se habían quejado y a la madre le decían que esa niña no iba bien, iba dormida, iba mal aseada, mal alimentada, etcétera, pero el colegio tampoco puso en conocimiento de la Concejalía de Servicios Sociales y Asistencia a los Ciudadanos. Y por otra parte, la Concejalía hizo un informe, se han portado bien, pero realmente había ahí algo que fallaba y que miraban todos para otro lado. Mi cliente está muy enfadado con todo esto porque es tristísimo que te enteres por la prensa de que tu hija la han torturado y que tu mujer te diga que se ha caído y que ha tenido una caída, y ahora ya hemos solicitado al juzgado número 1 de Jaca que tome declaración a todos, a los acusados, o en este caso a los investigados y a los testigos, porque como estaba secreto el sumario, no pudimos hacer la declaración, presenciarla y formular las oportunas preguntas, y hemos pedido la declaración de la madre ya como investigada. Pues hombre, yo creo que mover a la opinión pública, porque por electoralismo hay partidos políticos dentro de esta partitocracia española tan lamentable, que en un momento determinado piden, el PNV y otros partidos políticos, que se derogue la pena permanente revisable, prisión permanente revisable, cuando, como son unos analfabetos jurídicos y muchos abogados que hablan tienen menos conocimiento del hecho todavía, lo que tienen que leerse es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció a instancia de diferentes países en demanda diciendo que era constitucional, que no violaba los derechos humanos, que la Convención de Derechos Humanos de Roma no se violaba con la prisión permanente revisable ni la Declaración de Derechos Humanos. Esto pasó al Comité de Derechos Humanos de la Unión Europea y también dijo que era viable y que no había ninguna complicación y que no violaba los derechos humanos. Esto pasó a la Unión Europea y esta gente que no se han leído absolutamente nada no saben que está instalada en Dinamarca, en Francia, en Alemania, en todos los sitios, pero tiene que ser, que dijo el Tribunal de Derechos Humanos, revisable. Era el único problema que ponían, no podía ser intemporal. Entonces hay sitios como es Dinamarca, que son 8 años, Alemania 10 años, etcétera, pues es revisable como todo el mundo. Y ahora resulta que en este oportunismo político electoralista están diciendo que no, pero menos mal, entre comillas, menos mal, que se ha creado esta plataforma que tenía 10.000 personas hace 4 o 5 días, y después del tema de Diana de Quer y del padre con Juan José, el padre de Mariluz, abanderar esta liga que han hecho ellos, ha subido ya a 2 millones de personas que están, inclusive quieren proponer a las Cortes españolas que por supuesto no derogue la pena de muerte. Decía un movimiento popular que los legisladores tenían que tenerlo en cuenta muy mucho. Yo creo que en España tenemos que hacer un poco una catarsis en los medios de comunicación y sobre todo en los ciudadanos, de que el abogado no hay que vincularle con el delito. El abogado es un abogado profesional y no eres un héroe porque defiendas a Rafael Escobedo o metas a la cárcel a los de Filesa o a Vera y Barro Nuevo, ni eres ningún villano porque defiendas a un violador, eres abogado profesional. Entonces en Estados Unidos, este caso, el del chicle, Diana de Quer lo hubiera llevado el mejor abogado americano, porque es el que lleva los casos más difíciles y encima consigue buenos resultados. En España parece ser que te ponen una cruz, ¿no? Pero lo que está muy claro es que nosotros, que hemos defendido a todo tipo de personas, por ejemplo, el otro día hablaba yo con Joaquín José Martínez,
el español que estuvo en el corredor de la muerte en Estados Unidos, que después de defenderle y sacarle no culpable, es muy amigo mío, es como si fuera hermano mío y me lleva toda la informática de mi despacho. Y comentando el otro día, dice: Marco, yo soy una persona que me han querido ajusticiar, estoy en contra de la pena de muerte, pero estoy a favor de la pena permanente revisable. Es decir, son las contradicciones. Una cosa es que no quieras que se la justicie a una persona, y otra cosa es que sí que quieras, para una persona que en Estados Unidos le hubieran declarado, le hubieran dictado la pena de muerte, sea una pena permanente revisable, siempre con el adjetivo de revisable, que es el que un poco da legalidad a esta institución. Me han dolido 4 casos. El primero, y para mí trascendental, que casi es el brazo de mi izquierdo, que es que a Rafael Escobedo del caso Urquijo, le suicidaron. Al final demostré que le suicidaron. Ahora vamos a intentar que el Tribunal Supremo diga que Rafael Escobedo no fue el autor de la muerte de los marqueses y le condenan por ella 28 años de prisión, ¿no? Inclusive la propia Miriam de la Sierra en su libro dice que no está nada segura de que fuera él, y sin embargo le acusó. Me ha quedado también, me he quedado un poco insatisfecho con el tema Barinkoff. En el tema Barinkoff hay una serie de pruebas contra una persona que el propio presidente del Tribunal del Jurado, en el caso de Tony King, a pesar de que el fiscal decía que era un delito con agresión sexual o por agresión sexual, dijo que no, absolutamente nada de nada, no había agresión sexual, y decía que eran 3 personas: Tony King, Graham, que se escapó y como le aplicaron el encubrimiento ya le había prescrito, y otra persona, mujer, por cierto. Y yo sigo pensando en que esta mujer existe y que esta mujer, por mucho que se diga, tenemos que intentar que se demuestre su culpabilidad sin perjuicio de su presunción de inocencia. Hay elementos en el procedimiento, y de esta mujer, años después del crimen, apareció un paquete en la puerta de Alicia Hornor, de la madre de Rocío Barinkoff, y en este paquete, en diferentes compartimentos, aparecían colillas y unas bragas. Las colillas tenían ADN de Dolores Vázquez, y las bragas tenían ADN en la parte de la mariposa interior de Dolores Vázquez. La Guardia Civil, en un ejercicio excesivo de intentar ayudarla, dijeron que se había contaminado el ADN de las colillas con la braga. Es imposible porque venían en bolsas cerradas, ¿no? Entonces seamos un poco serios, que hay una madre que está todavía reclamando que además de Tony King, como dijo el Tribunal del Jurado, había más personas, 2 más, que participaron en el crimen. Y luego finalmente el tema de Rumasa, de José María Ruiz Mateos, persona a la que yo he querido siempre, que nada tiene que ver con el tema de los pagarés. Él se ha sacrificado por sus hijos, que por cierto tampoco se han portado con él absolutamente nada bien, porque en todos los juicios le echan la culpa, y murió prácticamente perdido cuando le sacamos de la prisión. Me llamaba muchos días, pero estaba ya en Cádiz de una forma que prefiero no calificarla. Me dio mucho dolor enterarme de su muerte, y prácticamente son los casos más que te han dejado un poco insatisfecho, además de otros muchos casos anónimos de mujeres maltratadas, etcétera, que son el anónimo, que al final no les cobra porque son pobres y que te llenan mucho más que las personas conocidas, ¿no?